Muy buen día, chicos, es un placer estar nuevamente con ustedes. En este momento pues tengo la oportunidad de compartir lo que es la clase de Física 2, continuación de la Física 1, y como ya les había dicho antes, el capítulo con el que vamos a iniciar esta vez es el capítulo número 17 del libro, que es el mismo. Estamos en el capítulo 17 con temperatura y calor. Estas dos palabras en física son diferentes, aunque nosotros tenemos esa costumbre de relacionarlos como si fueran un sinónimo, pero en realidad temperatura en física es una cosa y calor es otra, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase para establecer claramente lo que es la diferencia entre temperatura y calor. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en la parte de temperatura. En la sección 17.1 tenemos lo que es temperatura y equilibrio térmico. Nosotros muchas veces hemos sacado provecho de la temperatura. Por ejemplo, en los días calurosos buscamos la manera de refrescar el cuerpo, ¿no? Si podemos tener un ventilador, un aire acondicionado o nos bañamos, todo eso lo hacemos para contrarrestar lo que es el calor que el cuerpo está sintiendo. Entonces nosotros nos ayudamos. O al revés, cuando es un día frío, por ejemplo, buscamos la manera de calentar el cuerpo para no sentir lo que es ese frío. Entonces nosotros hemos sacado mucho provecho de lo que es la temperatura. Quizás lo hayamos hecho inconscientemente, pero ahorita vamos a ver que sí ha sucedido. Entonces, temperatura. Cuando hablamos de temperatura, tenemos la idea de frío o caliente, o fresco también. Entonces, miren, temperatura, en este caso, para nosotros, en física, nos vamos a referir a temperatura a la medición, ¿sí? Valores específicos. Eso es temperatura para nosotros, medir algo. Medida. También sabemos que existen dispositivos que nos ayudan a medir la temperatura. El más básico que está es el termómetro. Cuando una persona quizás tiene fiebre, se siente que está más caliente de lo normal, lo primero que hace es ponerse un termómetro para saber qué temperatura tiene. Entonces el termómetro es el principal elemento que se utiliza para medir temperatura. Entonces quiero dejar la diferencia ahí clara, o el concepto claro, que temperatura es la medida, nada más. Ahora, también hablamos de un equilibrio térmico. En el caso del equilibrio térmico, podemos decir así de manera teórica que cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura, entonces decimos que están en equilibrio térmico. Eso es, dos o más cuerpos, también pueden ser más de dos cuerpos, pero si estos cuerpos están juntos y tienen la misma temperatura, entonces decimos que están en equilibrio térmico. O sea, tienen que estar en contacto. No es que uno está separado, el otro está por el otro lado, aquí no. Tienen que estar en contacto y con la misma temperatura, y ahí decimos entonces que hay un equilibrio térmico. Entonces, de la sección 17.1 es más introductoria. Entonces vamos a pasar a la sección 17.2, espero que haya quedado claro lo que es temperatura y equilibrio térmico, para pasar a la sección 17.2, que es donde está lo que nos interesa a nosotros, donde vamos a sacar nuestro desarrollo, nuestros ejercicios. Bien, y como ya les había dicho, hay tres, que de repente ustedes ya han escuchado más de alguna, creo. La primera es la escala Celsius. Pueden ver aquí ustedes, es la escala Celsius. Esa podemos decir que es la que se utiliza prácticamente en todo el mundo. Es la escala que más se utiliza
De hecho, nosotros aquí la utilizamos cuando, no sé si han tenido la oportunidad de ver el pronóstico, por ejemplo, en las noticias, cuando ponen la temperatura que va a haber en los departamentos o en las ciudades. Entonces, si se han fijado, la temperatura que ponen está en el sistema Celsius, ¿sí? Por lo general ustedes van a ver que van a escribir una ruedita y la C mayúscula, indicando que son grados Celsius. Esa es nuestra primera escala. Ahora, aquí vamos a resaltar dos puntos que son importantes y usando en base el agua. Entonces, el agua en la temperatura o en la escala, perdón, Celsius tiene dos puntos, un punto de fusión y un punto de ebullición. Ahora, ¿qué es esto? Cuando hablamos de fusión y ebullición, ¿qué significa? Okay, el punto de fusión del agua está dado a 0 grados Celsius. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Cuando el agua está a 0 grados Celsius, quiere decir que está completamente congelada. El agua se congela cuando alcanza la temperatura de 0 grados Celsius. Eso es lo que sucede cuando ustedes quieren hacer hielo, por ejemplo, meten el agua líquida, la meten a la refri, pues la refrigeradora se encarga de enfriar esa agua y hasta que esa agua ha alcanzado 0 grados Celsius, entonces está completamente congelada. El punto de ebullición, entonces es lo opuesto. El punto de ebullición es cuando el agua hierve. Cuando está hirviendo el agua es que ha alcanzado su punto de ebullición y eso se da a los 100 grados Celsius. Cuando ustedes ponen agua a hervir, se esperan un tiempo y ahí empieza como a echar burbuja. Entonces ahí nosotros sabemos que el agua está hirviendo. Entonces eso sucede cuando esa agua que pusieron ustedes a hervir ha alcanzado los 100 grados Celsius de temperatura. Ese es el punto de ebullición. Esas son las dos cosas importantes de la escala de Celsius. Luego pasamos a la segunda. Que se escribe así y se conoce como la escala de Fahrenheit. ¿Sí? Esta escala de Fahrenheit se utiliza prácticamente solo en Estados Unidos. Ellos son los únicos que utilizan esta medida. Raros países pueden adoptar también utilizar esta medida, pero digamos que manejémoslo así, solo en Estados Unidos se utiliza la escala Fahrenheit. Y la vamos a representar, siempre va el círculo pequeño indicando que son grados y la F de Fahrenheit mayúscula. Entonces tenemos la escala Fahrenheit. Igual en la escala Fahrenheit tenemos un punto de fusión y un punto de ebullición para el agua. En el caso, por ejemplo, el punto de fusión ahí está. Entonces, en el caso del Fahrenheit, los grados cambian. El punto de fusión ya no es 0 como en Celsius, sino que es 32 grados Fahrenheit. A 32 grados Fahrenheit el agua está completamente congelada y el punto de ebullición es a 212 grados Fahrenheit. A esta temperatura, en la escala Fahrenheit, el agua está hirviendo. Esas son las cosas importantes que podemos sacar de las
escalas. Ahora, la última escala que nos queda, número 3, quizá la hayan escuchado, no sé, pero la escala número 3 es la escala de Kelvin. La escala de Kelvin. Ahora, aquí no hay punto de fusión ni punto de ebullición. ¿Por qué? Generalmente la escala de Kelvin no se utiliza para medir, por ejemplo, qué tan caliente o qué tan frío está un objeto. No, se utiliza porque hay sustancias que al someterlo a ciertas temperaturas producen un cambio de color. Por ejemplo, las luces de los carros. No sé si se han percatado ustedes que algunas luces son más amarillas que otras, o algunas son blancas, o de repente algunas tiran como azul. Eso sucede por la temperatura y el tono de ese color se mide mediante la escala de Kelvin. Por ejemplo, entre los 3000 y los 5000 Kelvin, la luz de los coches es el amarillo usual que solemos ver nosotros en las noches. Ese amarillo que es como un amarillo como pollito, algo así. Entonces, eso se mide mediante la escala de Kelvin. El color más que todo de la sustancia. Ya entre los 5000 y los 6000 Kelvin, ya la luz se vuelve un poco más clara, no es tan amarilla, sino que ya tira un poco más a blanco y se vuelve un amarillo claro. Después, arriba de los 6000, ya se vuelve blanca. Y así, la luz va cambiando a medida que se va sometiendo a un cambio de temperatura. Pero ese color, lo que les quiero dejar claro, se mide utilizando la escala de Kelvin. Entonces, manejemos eso, que la escala de Kelvin se utiliza más que todo para referirse al nivel de color que emite una sustancia cuando se expone a cierta temperatura. Y otra cosa importante, que la escala de Kelvin no se mencionan grados. O sea, no se dice grados Kelvin, ese es un error que se comete. Lo correcto es decir nada más Kelvin, sin la palabra grados, solamente Kelvin. 200 Kelvin, 1000 Kelvin, sin grados. Y se simboliza siempre con la letra K mayúscula. Esas son las 3 escalas que existen en temperatura: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Ahora bien, nosotros podemos variar entre las temperaturas, es decir, podemos hacer conversiones. Podemos pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa, de grados Fahrenheit a grados Celsius. También podemos pasar de grados Celsius a grados Kelvin o Kelvin, solo Kelvin, o de Kelvin, viceversa, ¿verdad? De Kelvin a grados Celsius. Para ello vamos a utilizar unas formulitas que ahorita las vamos a anotar. Cuando queremos ir de Celsius a Fahrenheit, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta es nuestra fórmula. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos la temperatura en grados Celsius y queremos convertirla a grados Fahrenheit, aplicamos esta formulita donde dice que TF, que es la temperatura en Fahrenheit, va a ser igual a 9/5 multiplicado por la temperatura en grados Celsius, y a eso le vamos a sumar 32 grados. Entonces, la temperatura en Celsius que nos van a dar a nosotros, solamente la sustituimos aquí, evaluamos lo que nos queda y automáticamente estaríamos obteniendo la temperatura en grados Fahrenheit. Cuando vamos viceversa, entonces, ¿qué pasa? Ahora,
si queremos ir al revés, ahora de Fahrenheit a Celsius, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar siempre una formulita. Aquí. Cuando vamos al revés, de Fahrenheit a Celsius, aplicamos la fórmula. Entonces decimos, la temperatura en Celsius va a ser igual a 5 novenos, al revés de arriba, 5 novenos, pero ojo, aquí hay un paréntesis. Y nosotros sabemos que en matemáticas una operación entre paréntesis siempre lleva la prioridad. Así que quiero hacer hincapié en eso. Para cuando desarrollemos ejercicios, cuando convirtamos de Fahrenheit a Celsius, hay que tener cuidado con este paréntesis. Esto indica que la resta que está en el paréntesis se va a hacer primero antes que la multiplicación. Entonces, si nosotros tenemos la temperatura en Fahrenheit y la sustituimos aquí, hacemos la resta y lo que nos queda lo multiplicamos por 5 novenos. Y eso nos va a dar automáticamente la temperatura en Celsius. Luego nos queda la siguiente. Cuando queremos ir de Celsius a Kelvin, por ejemplo, la fórmula es más sencilla. Quiere decir que la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius y a eso le vamos a sumar 273.15 grados. Solamente así. La temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273.15 grados. Eso es todo. Solo va a ser una suma. Ahora, ¿qué pasa si vamos al revés? De Kelvin a Celsius. Pues simplemente despejamos esta fórmula de manera que nos va a quedar que la temperatura en Celsius va a ser igual a la temperatura en Kelvin menos los 273.15 grados. Esta sería nuestra fórmula. Esta es la conversión más sencilla que hay, porque aquí solo le sumamos y aquí solo le restamos. Es lo más práctico convertir de Celsius a Kelvin. Ahora, estas son todas las fórmulas que hay de conversiones. Y quiero hacer hincapié en algo. Para pasar de Fahrenheit a Kelvin no hay una conversión directa. Tenemos que hacer un puente. Y ese puente van a ser los grados Celsius. Por ejemplo, si tenemos grados Fahrenheit y queremos pasar a grados Celsius, a grados Kelvin, no se puede. Lo que hay que hacer es pasar los grados Fahrenheit a grados Celsius y los grados Celsius sí se pueden pasar a Kelvin. O al revés, si queremos pasar de Kelvin a Fahrenheit, no se puede. Tenemos que hacer la ayuda o tenemos que utilizar la ayuda de la escala de Celsius, pasar de Kelvin a Celsius. Y los Celsius sí se pueden pasar a Fahrenheit. Dicho esto, entonces vamos a hacer unos ejemplos de conversión para que utilicemos. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Pueden escuchar y si no, pues pueden ir pausando el video ustedes para que les dé tiempo de copiarlo. Yo se los voy a leer aquí. Escuchen bien, dice. Suponga que usted se coloca un trozo de hielo que tiene una temperatura de 32 grados Fahrenheit en su boca, ¿sí? Recordemos que los 32 grados Fahrenheit son el punto de fusión del agua, o sea que ya está totalmente congelada. Entonces, como es un cubo de hielo, obviamente está congelado, ¿no? Entonces, ese cubo de hielo nosotros lo introducimos en nuestra boca. Después dice,
el cuerpo tiene su temperatura corporal que es de 98.6 grados Fahrenheit. Eso es aproximadamente 36-37 grados Celsius. ¿Sí? Es la temperatura corporal. Entonces, dice, exprese estas temperaturas en grados Celsius y Kelvin y además calcule el diferencial de temperatura en ambos casos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Dos temperaturas. Una temperatura 1 o una temperatura inicial, digámoslo así, y una temperatura 2 o una temperatura final. Entonces, sacamos esos datos. Tenemos una temperatura 1 que la vamos a representar como T1, que es de 32 grados Fahrenheit. Y tenemos una temperatura T2, que es de 98.6 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Transformar las dos temperaturas a la escala de Celsius y a la escala de Kelvin, y en ambos casos encontrar el diferencial de temperatura. Ya vamos a ver qué pasa con ese diferencial de temperatura. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es transformar esto. Transformar a grados Celsius y después a Kelvin. Entonces, las dos, T1 y T2, ambas las vamos a pasar a grados Celsius. Okay. Empezamos y aplicamos la fórmula. Habíamos dicho que los grados Celsius tienen su fórmula. Entonces vamos a pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Para ello, pues, aplicamos la fórmula. Lo vamos a dividir aquí. Vamos a hacer primero con Celsius y después lo vamos a hacer con Kelvin. Entonces vamos a pasar T1, que son 32 grados Fahrenheit, eso lo vamos a convertir a grados Celsius. Bien, aplicamos nuestra fórmula y decimos entonces que temperatura, le vamos a poner TC1 para indicar que es temperatura en grados Celsius 1, porque es una temperatura 1 la que estamos hablando. Aplicamos nuestra fórmula. Entonces decimos que esto es igual a 5 novenos multiplicado por la temperatura en Fahrenheit, que para nosotros es 32 grados menos 32 grados. ¿Ok? Recuerden que aquí dijimos que vamos a darle prioridad al paréntesis. Entonces aquí tenemos una resta entre paréntesis, es lo primero que vamos a hacer. Al hacer esta resta, como es el mismo número, automáticamente nos da 0, ¿no? Y al multiplicar 0 por cualquier número, también se hace 0. Por lo tanto, tenemos que nuestra temperatura 1 en Celsius es 0 grados. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la temperatura 2, que ahora es 98.6 grados Fahrenheit. Entonces, ahora tenemos T2 con 98.6 grados Fahrenheit, lo vamos a convertir a grados Celsius. Entonces decimos, la temperatura en Celsius 2, porque es la número 2, va a ser igual a 5 novenos multiplicado por la temperatura en Fahrenheit, que son 98.6 grados menos 32 grados. Esto lo podemos hacer en la calculadora directamente para ahorrarnos tiempo en el cálculo, ¿no? Ustedes introducen 5 novenos, abren paréntesis, 98.6 menos 32. O sea, automáticamente la calculadora les va a dar el resultado sin hacer mucho esfuerzo.
Lo pueden verificar y haciendo una vez ese cálculo en la calculadora nos va a dar 37 grados Celsius. Lo pueden verificar ustedes en la calculadora. Entonces ya tenemos la temperatura 1 en Celsius y la temperatura 2 también en Celsius. Ahora recuerden que nos está pidiendo el diferencial de temperatura. Ahora sí, recuerden que un diferencial de temperatura simplemente es una resta entre dos cantidades. La cantidad 2 menos la cantidad 1 o la cantidad final menos la cantidad inicial. Lo que vamos a hacer entonces, como tenemos dos temperaturas, el diferencial de temperatura en Celsius va a ser la temperatura 2 en Celsius menos la temperatura 1 en Celsius. Lo podemos calcular aquí. Nuestro diferencial de temperatura en Celsius va a ser temperatura en Celsius 2 menos temperatura en Celsius 1. ¿Sí? Entonces, como ya las tenemos, temperatura en Celsius 2, que es 37, y temperatura en Celsius 1, que es 0, como la temperatura 1 es 0, pues el cálculo se nos facilita. O sea que eso nos va a quedar 37 menos 0 es igual al mismo 37 grados Celsius. Entonces este es nuestro diferencial de temperatura en Celsius. Ya vamos dando. ¿Okay? Ya hicimos en Celsius. Ahora, también nos está pidiendo que estas temperaturas las pasemos a la escala de Kelvin. Entonces, es fácil, porque como ya la tenemos en Celsius, de Celsius podemos pasar rápidamente a Kelvin. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a pasarnos a la escala Kelvin. Y de la misma forma vamos a pasar las dos temperaturas, en este caso de Celsius, pero a Kelvin. En este caso tomamos la temperatura TC1 en Celsius, la 1, que nos dio 0 grados Celsius. Esto lo vamos a pasar a Kelvin. Recuerden la fórmula que era la más sencilla de todas. Entonces tenemos que la temperatura en Kelvin 1 va a ser la temperatura en Celsius, que es 0, y a eso le vamos a sumar 273.15. Al evaluar, pues 0 no afecta en nada, entonces nos queda el mismo 273.15 Kelvin, 100 grados. Lo mismo vamos a hacer con la temperatura 2. Entonces decimos temperatura en Celsius 2, que nos dio 37 grados, la vamos a convertir a Kelvin y aplicamos la misma fórmula. Temperatura en Kelvin 2 va a ser la temperatura en Celsius 2, que es de 37, más 273.15. Al evaluar la suma, ustedes la pueden hacer en la calculadora ahí, y nos vamos a obtener 310.15 Kelvin. Y estas serían nuestras dos temperaturas. Temperatura 1 en Kelvin, 273.15. Temperatura 2 también en Kelvin, 310.15. Ahora solo nos queda sacar el diferencial de temperatura en Kelvin. Ya sería nuestro delta T en Kelvin, va a ser siempre la temperatura 2 menos la temperatura 1. Temperatura 2 en Kelvin menos temperatura 1 en Kelvin. Sustituimos la temperatura 2 es
310.15 y la temperatura 1 es 273.15. .15 menos 273.15. Al hacer la resta, vamos a tener, ustedes lo pueden corroborar en la calculadora, 37 Kelvin. Esta es nuestra respuesta, 37. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Si ustedes se fijan, nos dio el diferencial de 37 y en Kelvin también nos dio lo mismo. Esto no es casualidad. Siempre un diferencial de temperatura en las escalas Celsius y Kelvin va a ser el mismo. Eso siempre va a suceder. En la escala Fahrenheit no. Pero en Celsius y en Kelvin, cualquier diferencial de temperatura que nosotros saquemos nos va a dar lo mismo. Y esto es importante que ustedes se lo puedan grabar porque nos va a servir más adelante. Diferencial de temperatura en Celsius y en Kelvin es igual. Siempre va a dar el mismo valor. Podemos ver aquí 37 y 37. Entonces, de esta sección, pues eso es todo. Lo más importante que vamos a recalcar aquí son las escalas, que son las tres: Celsius, Fahrenheit y Kelvin, y cada una de las fórmulas que les he compartido para que podamos convertir de un sistema o de una escala a otro.